Bueno, ya sabéis, no sé si todavía alguno no ha comprado. Bueno, aquí con este no se ve muy bien. Directorio para la catequesis. Este es el librito que estamos trabajando, ¿vale? Que es por el que estamos, el año que viene trabajaremos de una forma más sistemática. Este año lo hemos dedicado a, a algunos números, o algunos para mí, ¿no? O para el equipo un poco más centrales a la hora de afrontar el directorio, con una introducción que nos hizo el delegado de catequesis, Ignacio y don José, y después hemos ido avanzando en los puntos. El punto de hoy, bueno, uno de los fundamentos del punto de hoy es lo mandé 135, número F. Es la dinámica del laboratorio. Esto que Juan Pablo II acuñó en el año 2000, es una expresión suya, el laboratorio de la fe, y lo que significa este laboratorio es, dice, entender la acción formativa de tal manera que la fe se aprende haciendo. O sea, hay una primacía de la acción en el sentido como punto de aprendizaje, no tanto en el intelecto, no tanto en lo que pensamos, sino en lo que hacemos, en la acción propiamente. Y dice de tal manera que la fe se aprende haciendo. La fe se aprende haciendo, dando valor a lo vivido. Dando valor a lo vivido. Es decir, teniendo en cuenta lo que hemos vivido, no solamente vivirlo, sino pararse a ver qué he vivido. Este es un poco un criterio que a mí me parece esencial a la hora de transmitir la fe. Sobre todo los que estamos más dedicados de una forma más explícita, pero evidentemente todo el mundo tiene que hacer este camino de la fe. El camino de la fe personal, la fe de cada uno, la fe, cómo crece la fe. Entonces tenemos, por tanto, un criterio para, yo llamo, verificar la fe y a la vez de transmitir, de saber si estamos transmitiendo la fe de un modo adecuado o no. Esto es muy importante. De hecho, el título lo hemos titulado así, ¿no? La brújula del discípulo misionero, es decir, si estamos yendo por un camino adecuado. De hecho, en la imagen, recordad que salen pues dos jóvenes, ¿no? Con un mapa. ¿Por qué? Porque podemos confundir el camino. Entonces necesitamos un método, un criterio para guiarnos en la experiencia de la fe y también a la hora de transmitirla. Por eso, lo primero de todo es darse cuenta de este aspecto. Bien, no sé si voy a ser muy ordenado, pero voy a intentar... por cierto, siempre se me olvida, si alguno quiere preguntar, ¿vale? Puede hacerlo por el chat para que recojamos la pregunta. Digo mientras hablo, porque en ese momento pues queréis que aclare algo sobre un punto concreto y tal. Y luego al final, como siempre, pues habrá preguntas, ¿no? Para un tiempo de preguntas explícito. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirad, mucha gente, y yo esto lo veo cada vez, ¿no? Llevo todos los años que llevo en el ministerio, más todos los que estuve de seminarista, y luego pues todo mi camino en el ámbito de la fe, me he dado cuenta que una de las cosas más importantes es la certeza de saber qué es la fe, si tengo fe, si voy por el camino. Si no tuviéramos esta certeza, sería difícil guiarse por el camino. Y de hecho, la confusión generalizada que hay en el ámbito de la fe muchas veces es porque no hay o no se enseña un método que nos ayude a saber qué es la fe y qué no es la fe, ¿no? Porque la gente dice, yo tengo mucha fe. ¿Y qué quiere decir exactamente con eso? ¿Cómo se expresa la fe? ¿Cómo sabemos qué es la fe y no otra cosa distinta, ¿no? Simplemente porque lo diga yo. Entonces yo os voy a ofrecer este laboratorio donde se aprende a vivir
lo que se aprende a vivir de lo que hacemos, es decir, en lo que hacemos aprendemos algo y siempre se aprende. Esto es lo bueno de este laboratorio, porque si es un laboratorio, si sale el experimento bien, pues estupendo, si sale mal, pues sabemos, hemos aprendido también. O sea, siempre hay un punto de aprendizaje en el laboratorio, siempre, siempre. Aunque se haga un ensayo, aunque se haga una prueba, ¿no? Pues por aquí no, hay que por otro camino, ¿no? Por eso la imagen del laboratorio creo que es adecuada y que el Papa Juan Pablo II utiliza precisamente para ayudarnos en este camino. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por cómo es propiamente la experiencia. Yo aquí, porque aquí veo muchas veces una dificultad. Los elementos que entran en juego a la hora de conocer. Porque aquí muchas veces es donde está el primer error, ¿no? A la hora de conocer. Porque conocemos muchas veces, o en el mundo en el que vivimos, de un modo reducido, sin tener en cuenta todos los factores, todas las cosas que están en juego a la hora de ver y de conocer la realidad, de conocer al otro, de conocer las cosas, ¿no? Entonces, todos esos elementos, que todos son necesarios, pero hay que saber discernirlos bien, hay que saber ordenarlos bien, hay que saber aquí, ¿vale? Tenemos la realidad. Bueno, el esquema es un poco cutre, pero bueno, creo que puede ayudar a entender, ¿no? Tenemos la realidad que está delante de nosotros, que es todo lo que está delante de nosotros, ¿vale? Y después estamos nosotros, la persona, ¿vale? Está separada de la realidad en este sentido. La realidad quiere entrar en la persona. Y entonces, lo primero que aparece son los sentimientos. Es decir, el primer contacto que tenemos con la realidad es a través de los sentimientos, de los sentidos y los sentimientos, ¿eh? Entonces, la vista, el olfato, el gusto, ¿no? O muchas cosas que ocurren, nos impacta la realidad, nos afecta, nos influye, ¿no? Pero todo eso genera un montón de sentimientos. Y nosotros lo que hacemos es descubrir a dónde van esos sentimientos, ¿vale? Entonces, lo que se encuentra en los sentimientos, que como veis, unen la realidad con la persona, la unen. Aquí aparecen dos elementos que no se tienen en cuenta muchas veces a la hora del conocimiento, sino que se obvian, ¿no? ¿Qué es la razón y qué es el afecto? Bueno, la razón es una de las potencias del ser humano, uno de los factores del ser humano en el que descubrimos lo que viene de la realidad pasa por la razón, ¿no? Como que lo filtra, lo discierne, le da una entidad. Es como dos cosas que quieren encajar. La realidad, la razón es el lugar donde encaja, pero está unido al afecto. Es decir, que no es una razón que no sea humana. La razón afecto significa que la razón es humana, la razón es humana, que tiene que ver con cosas que tienen que ver con nuestra felicidad fundamentalmente. El afecto entra en juego, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el fin de la persona. La razón, unida al afecto, permite de alguna forma que eso que entra de la realidad a través de los sentimientos, ¿vale?, sea discernida. Utilizamos una palabra juzgada, pero quizá ese verbo nos lleva a confusión, pero lo que quiere decir es, de hecho, el verbo criticar, viene el verbo crineo, que es juzgar propiamente en griego, ¿no? Entonces es una estancia dentro de nosotros que nos permite verificar, nos permite discernir, juzgar esto que entra de la realidad. ¿Con qué fin? La razón y el afecto actúan recibiendo todo lo que entra de la realidad a través de los sentimientos. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer la verdad. Aquí es donde está realmente el gran reto de la razón y el afecto.
que es lo que nos permite descubrir la verdad de las cosas. Sin razón y afecto, ahora veremos que realmente la verdad quedaría reducida. Pero cuando la razón y el afecto entran en la realidad, pues podemos conocer la verdad de las cosas. Y una vez que hemos conocido la verdad de las cosas, entonces aparece la libertad, que engloba todos los sentimientos, la razón, el afecto y la libertad. Y la verdad. Y eso, una vez que se tienen todos esos criterios, uno mueve su libertad. Ahora lo explico un poco más. ¿Qué pasa cuando se elimina aquí también la virtud, que es muy importante? Cuanto más se hace este ejercicio, cuanto más se usa la razón y el afecto para conocer la verdad y se mueve la libertad hacia eso que hemos conocido, se va adquiriendo la virtud, que es una fuerza. Virtus significa en latín fuerza. Una fuerza que sostiene, que empuja, que ayuda a la libertad, pero por el camino que ha hecho la razón y el afecto. La virtud no se consigue solamente con la repetición, que hay mucha gente que dice, yo repitiendo lo suficiente, no. Es repetir cosas, pero con sentido, conociendo las razones por las que las hago y que tienen que ver con el afecto, ¿no? Que tienen que ver con mi felicidad, que tienen que ver con la plenitud de mi vida. Entonces, a la medida que la virtud está unida a la razón y el afecto, entonces sí que es una ayuda para la libertad. Y la virtud lo que hace es que ciertas cosas que al principio cuestan mucho, es decir, nos producen mucho trabajo, mucha fatiga, pues sean más fáciles de llevar a cabo. Que la libertad se mueva con más ligereza, con más determinación, con más facilidad. Entonces, el otro ejemplo es este, ¿no? Es lo mismo, la realidad, los sentimientos y la persona. Pero muchas veces esto es lo que pasa, que directamente, a través de los sentimientos que nos vienen de la realidad, se deduce la verdad, sin tener en cuenta la razón y el afecto. Y conociendo esa verdad, uno decide, ¿no? Y aquí es donde viene el caos. El caos de la vida. Porque cuando no se tiene en cuenta la razón y el afecto en la dinámica en el laboratorio de la vida, pues tomamos decisiones fundamentadas solamente o basadas solamente en sentimientos. Y aquí es donde realmente vienen los problemas de la vida. Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando pongo algún ejemplo para que pues se entienda, ¿no? Pero al final todo el mundo tenemos ejemplos, de hecho lo decimos muchas veces, que hemos tomado decisiones y dice, esto lo he hecho pero sin pensarlo, ¿no? Decimos, ¿no? O me he dejado llevar por los sentimientos, ¿no? Son expresiones que usamos muchas veces y que lo que están poniendo de manifiesto es esto, ¿no? Que en la dinámica del conocimiento no han intervenido el afecto y la realidad. Entonces pongo el ejemplo, así. O sea, esto sería, vamos a decir, lo adecuado, ¿no? Cuando la libertad está sostenida por lo que ha dicho la razón, por lo que ha dicho el afecto y lo que se ha discernido como verdadero para la vida, ¿no? Aquello que me hace bien. Ahora, justamente esta dinámica de la libertad es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a aprender de lo vivido. Os pongo este ejemplo, os pongo este esquema para que entendáis por qué muchas veces no crecemos o muchas veces estamos atascados o estamos estancados en el camino de la fe. Y es porque no hemos aprendido a discernir justamente esta dinámica del conocimiento. Y no tenemos en cuenta ni la razón ni el afecto a la hora de movernos en la libertad. Fijaos si afecta lo de los sentimientos, ¿no? Que basta que uno tenga una enfermedad, que le duela la cabeza, ¿no? Que son sentimientos que afectan a mi vida, ¿no? Y muchas veces eso nos hace tomar decisiones
que no son conformes a la verdad. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Pero por qué? Porque el sentimiento ocupa el lugar propio de la razón y el afecto, ¿no? Entonces, si no hay razón y afecto, pues estamos a merced un propio de los sentimientos, ¿no? Yo decía a los chavales muchas veces que estamos a merced del señor meape y de la señora gana, ¿no? El señor meape es me apetece o no me apetece, ¿no? ¿Y por qué haces eso? Porque me da la gana. O sea, razón y afecto desaparecen. Me da la gana o no me da la gana, ¿no? Ahí no hay ningún discernimiento, no hay ningún valor objetivo más allá de lo que siento en ese momento, ¿no? Hay gente que dice, yo es que lo siento mucho. O sea, o al contrario, ¿no? Hay gente que te dice, es que si yo no lo siento, no lo hago. Fijaos cómo es como el sentimiento se erige en el que toma todo el lugar de la persona y es el único que indica la libertad hacia dónde se tiene que mover. Pero es que esto es un desastre, porque los sentimientos son muy volubles, los sentimientos suben, los sentimientos bajan, los sentimientos van, los sentimientos vienen. Pero vivimos en un mundo tremendamente emotivista, tremendamente donde lo emotivo es la razón última para tomar decisiones, ¿no? Entonces, claro, esto genera unas relaciones súper frágiles, genera un sujeto muy vulnerable a los cambios sentimentales, y conforme a esos cambios sentimentales, pues decide cosas muy importantes en su vida, ¿no? Y es que tomé la decisión porque lo sentí en ese momento. Y de hecho, muchas veces cuando hablo con algunas personas me hace gracia, ¿no? Porque ponen como el máximo nivel, ¿no? Para tomar una decisión, ¿no? La potencia del sentimiento. Cuanto más potente es ese sentimiento, más seguro estoy de lo que tengo que hacer, ¿no? Ese es un poco, sería, bueno, el extremo, ¿no? Evidentemente estamos hablando de los extremos. Por el contrario, tampoco habría que quitar el sentimiento, porque la gente que solamente usa la razón, pues evidentemente, pues tampoco, porque los sentimientos son muy importantes a la hora de responder. Es decir, es un factor más. Como veis, la libertad toma en serio todo, los sentimientos, la razón, el afecto y la verdad conocida por los sentimientos, la razón y el afecto. Y entonces sí que se puede dar un paso. Bien. Hasta aquí un poco, esto es un poco lo más así, lo más teórico en el sentido de que quería explicarlo, de hecho luego si tienes alguna pregunta sobre algún aspecto, quería explicarlo porque aprender a usar la razón y el afecto es nuestra salvación, es decir, que no estemos a merced de lo que solamente dicen los sentimientos. A lo mejor en otra época de la historia no había el sentimiento no era tan predominante en las decisiones de las personas, pero actualmente esta cultura que es muy emotivista, de hecho, si os dais cuenta, se buscan sensaciones siempre, ¿no? Sensaciones rápidas, sensaciones muy fuertes, sensaciones, ¿no? Y el que más consiga generar una sensación, ese se lleva a la libertad, se lleva, ¿cómo se dice eso, no? La tajada del plato, ¿no? El que más consigue tocar la fibra sensible, ¿no? De hecho, en los programas de televisión, la publicidad, lo que buscan es eso, ¿no? Generar unas dosis altísimas de sentimiento, estimulando la dopamina, estimulando, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? que el cuerpo estimula, o sea, segrega a la hora de ciertos estímulos. Claro, ellos saben lo que ciertos estímulos generan, ¿no? Por eso hay mucha gente que vive en la confrontación, mucha gente que solo vive, ¿no? en un estado, ¿no? Y es alucinante porque ves como un montón de cosas en la vida las sostienen decisiones fundamentadas en algo tan voluble, ¿no? tan cambiante como son nuestros sentimientos, ¿no? Y de repente, ¿no?
se dicen expresiones, ¿no? En el matrimonio o en las relaciones de amigos, yo qué sé, el matrimonio quizás es más grave, o las relaciones afectivas, ¿no? Que dicen, no, es que ya no siento nada, ¿no? ¿Qué significa no siento nada en la relación de la verdad? ¿Qué tiene que decir la razón y el afecto a la verdad del amor? ¿Qué tiene que decir la razón y el afecto a la verdad de la amistad, a la verdad del trabajo, a la verdad de la relación con la autoridad, a la relación, no sé, un montón de cosas en las que si eliminamos los factores de la razón y el afecto, estamos a merced, o sea, somos muy manipulables. De hecho, el poder sabe, y por eso estimula muchísimo la emotividad, porque sabe que el ser humano reducido a la emotividad es muy manipulable. Basta el estímulo adecuado para que la libertad se mueva hacia allí, ¿no? ¿Y qué es lo que te hace más sentir, ¿no? ¿Qué es lo que más te hace? Y esto es pues lo que más vende, ¿no? Lo que más se lleva, lo que más éxito tiene, ¿no? Y vivimos entonces en un mundo muy, muy anclado en una posición emotiva o sentimental. Vale, hasta aquí este aspecto que los que me conocéis sabéis que insisto muchísimo en este punto, porque la gente, he visto a las personas que han empezado a aprender a usar bien la razón y el afecto, han empezado a ser más libres. Y siendo más libres, han empezado a ser más felices. De hecho, Jesús dice continuamente, o en el Evangelio, ¿no? Un estribillo, que la verdad es lo que nos hace libres, ¿no? Pero claro, ¿cuál es la verdad? Necesitamos conocer la verdad. Si la verdad, o sea, ¿cómo yo llego hasta la verdad de las cosas, la verdad de las relaciones, la verdad de mí mismo, la verdad de lo que me pasa? ¿Cómo llego? ¿Solamente el baremo de los sentimientos? Mi profesor de moral siempre decía que la experiencia reducida al sentimiento es como una persona que sale de su casa con los ojos vendados y que quiere guiarse en la vida por las sensaciones del sol, ¿no? Yo siempre decía, imaginemos que hay sol, ¿no? Y el sol te calienta, el sol te hace sentir, ¿no? Y entonces tú con una venda en los ojos dices, bueno, ya tengo el sentimiento, bueno, voy. ¿Y dónde vas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué camino tomas, no? Entonces, en un ejemplo como muy ilustrativo para darnos cuenta de hasta dónde, ¿no? Da de sí los sentimientos. Los sentimientos tienen su valor y entonces el punto del sentimiento concretamente. Nosotros siempre nos han enseñado, a mí una cosa que me ayudó muchísimo, los sentimientos son como unos prismáticos que acercan las cosas a mi vida, las acercan. De hecho, el ejemplo que suelo poner es, imaginaos que estamos muy lejos y vemos a una distancia en la que no distinguimos las figuras, vemos a cosas moverse, ¿no? Y pues no sentimos nada porque no las vemos, no alcanzamos con la vista. Y de repente, si alguien nos prestara unos prismáticos, ¿no? Y viéramos, por ejemplo, a una persona haciendo daño a otra persona, ¿no? Empezaría a entrar en nuestro horizonte. Porque el sentimiento es, a través de la vista, están llegando las imágenes a nuestra persona. Y entonces empieza a moverse la razón y el afecto, ¿no? Empieza a interesarte qué es lo que tienes, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte y empiezas, ¿no?, a moverte. ¿Y cuál es la verdad de eso? Pues intentar auxiliar, o una persona que veis que está colgada de un árbol, ¿no?, y necesita ayuda, inmediatamente la razón y el afecto empiezan a moverse porque la verdad es intentar salvarle, ¿no? Intentar salvar a esta persona. Y entonces en ese momento la libertad se pone en juego y empieza a moverse. Pero nada de esto hubiera ocurrido sin el sentimiento. Nada hubiera ocurrido sin el sentimiento. Entonces, el sentimiento tiene su lugar, que es acercar las cosas, hacer entrar en nuestro horizonte las cosas del mundo, de la realidad.
Pero el sentimiento no es el encargado de descubrir la verdad de eso que se acerca a nosotros. No, el sentimiento no tiene la capacidad de discernir, de juzgar, de ver si realmente eso que ha entrado es lo que nosotros necesitamos o no es lo que necesitamos. ¿Es lo que tenemos que hacer o no es lo que tenemos que hacer? El sentimiento no puede informar a la libertad respecto de la verdad de las cosas. No, tiene su labor, tiene su espacio, pero no debe invadir el espacio que solamente le corresponde a la razón y el afecto. Bien, hasta aquí la dinámica del conocimiento, es decir, cómo podemos o qué instrumentos nos ha dado la naturaleza, qué instrumento nos ha dotado Dios para que podamos conocer la verdad y guiarnos a través de ella. Tenemos una serie de instrumentos que tenemos que aprender a usarlos y aprender a diferenciarlos y aprender a cuando estoy siendo un sentimental y aprender a cuando solo estoy usando la razón y aprender, ¿no? Aprender cómo se combinan, cómo se ayudan, son complementarios los sentimientos con la razón y el afecto. Y luego aparecía ahí, ¿os acordáis? La virtud, que es muy buena, porque la virtud hace que cada vez seamos más fuertes, ¿no? Seamos más virtuosos. Virtuosos es aquel que vive la relación con la realidad de un modo más conforme a la verdad y su libertad se mueve continuamente por esa libertad, por esa verdad conocida, ¿no? Y en la medida que uno pone en práctica este laboratorio de la fe, pues se va haciendo más fuerte respecto a ciertas cosas, ¿no? De hecho, tú ves a personas muy débiles, ¿no? Muy influenciables, muy frágiles, un sujeto muy frágil. Claro, porque no hace este camino de la experiencia. Bien, tenemos la experiencia. ¿Qué tenemos? No. Nosotros ahora vamos a dar un segundo paso, esta será la segunda parte. Y es, en la dinámica de la fe, ¿cuáles son los signos que a través de la dinámica del conocimiento vamos conociendo respecto de nuestro camino en la fe? Bien, yo siempre distingo como tres aspectos, o bueno, hay más ámbitos, ¿no? Pero quizá por ordenar un poco los aspectos, sí que me gusta diferenciarlos. Bien, el primer aspecto que aparece cuando la fe se convierte en algo vivo, en algo verdadero, es la relación con uno mismo. La relación con uno mismo, con los demás, la relación con las circunstancias, la relación con Dios. No son como tres ámbitos, con uno mismo y los demás lo vamos a unir. Luego está la relación con las circunstancias y la relación con Dios. O sea, cómo toda esta dinámica del conocimiento influye a la hora de dar, de crecer en la fe y por tanto de transmitir en la fe. La primera cosa clarísima que aparece en la relación con uno mismo es cuando uno empieza a amar más su deseo. Primera cosa importantísima. O sea, un signo clarísimo de que estamos conociendo la verdad es que empezamos a amar más el deseo, es decir, nuestro deseo. Empezamos a amar más nuestro destino, para qué estamos hechos. Y no censuramos, no recortamos nuestro deseo, sino que empezamos a amar más nuestro deseo, a amar más quiénes somos nosotros. Y empezamos a amar más también todo lo que somos, ¿no? Empezamos a amar más nuestra historia. Empezamos a amar más nuestra biografía. Empezamos a amar más
cómo somos en el sentido físico y también en algunas cosas de nuestro temperamento, nuestro carácter, ¿no? que son propias de la personalidad. Y o sea, lo que empieza a pasar o sea, cuando la fe se convierte en algo vivo, empieza a haber un crecimiento en el afecto hacia uno mismo. Podríamos decir que este sería el primer aspecto. El segundo es que crece el amor hacia los demás. Claro, porque conocemos a los demás no solamente sentimentalmente, ¿no? Sino conocemos conforme a la verdad del otro. Por ejemplo, conocemos que son creados igual que nosotros y que nos son dados, ¿no? Una de las cosas preciosas del laboratorio de la fe es que empiezo a darme cuenta que la vida no la hago yo, no la construyo yo, ¿no? Que hay algo que precede a la vida, que es lo que hace propiamente que crezca. O sea, que yo no soy el que me doy la vida, ¿no? Ni el que doy la vida a nada, ni el que doy la vida a nadie. Entonces te das cuenta como que hay un factor más que te permite, ¿no?, conocerlo para tenerlo en cuenta a la hora de mover la libertad. Y sin tener en cuenta ese factor, pues muchas veces la libertad se equivoca. De los otros también lo que conocemos es para qué están hechos, igual que nosotros, ¿no? ¿Para qué está hecho el otro? ¿Cuál es su verdadera felicidad? ¿Cuál es su destino? ¿Qué es lo que cumple su vida, ¿no? ¿Hacia dónde se encamina? Porque en la medida que yo tengo en cuenta este factor, empiezo a tratar a los demás de un modo distinto, absolutamente distinto. Una cosa muy importante, todo lo que voy a decir a partir de ahora, con lo que he dicho ya, hay que diferenciarlo muy bien del moralismo, es decir, que yo parece que lo tengo que hacer. No, esto es una verificación, es decir, que yo me sorprendo, amando mi deseo, amando mi vida, amando mi historia, amando mi cuerpo, amando mi personalidad, amando un montón de cosas en mi vida que yo antes detestaba o que yo antes ni siquiera miraba porque no sabía mirar. Y de repente me sorprendo, ¿no? La segunda característica que se aplica a lo que voy a hablar es que el primer signo de esta verificación, de este laboratorio, es el deseo, es decir, la tensión de que eso sea así. O sea, no cambia, sino que yo primero deseo que cambie. De hecho, el verdadero cambio es empezar a vislumbrar y empezar a desear que ciertos aspectos de mi vida, ciertas relaciones, sean más conformes a la verdad, sean más conformes a lo que Dios ha pensado de ello, sea más conforme a la voluntad divina. Entonces, aparece ya como un dinamismo clarísimo que nos dirige hacia eso que hemos conocido como más verdadero. Evidentemente, cuando hablamos de verdadero, que esto quizá, aquí no me he entretenido, pero el otro aspecto fundamental de nuestro tiempo es el relativismo, es decir, es una sociedad emotiva y relativista, ¿no? Emotivista y relativista. ¿Relativista qué significa? Que en el fondo cada uno conoce la verdad según un punto de vista. O sea, que no hay propiamente una verdad que sea universal a todas las personas, sino que cada uno, con su intelecto, con su capacidad, conoce la verdad y la aplica. Pero claro, y evidentemente siempre que no entre en conflicto con la verdad de otras personas, ¿no? Porque ahí es donde ya te das cuenta de que no da igual una verdad que otra, porque entra en conflicto directo con la libertad de otra persona. Aquí lo que estamos hablando es algo que todo el mundo se puede dar cuenta, algo que todo el mundo puede verificar, que todo el mundo puede afirmar. Y es una cosa que no podemos renunciar a este punto en nuestra vida, porque si no, lo que reina, como pasa hoy en muchos ambientes, es la confusión.
¿no? Y al final no tenemos en cuenta esta dinámica y nos entra, ¿no? O sea, y la libertad se mueve, pues, por un anuncio, o sea, por cosas, ¿no? O porque me siento de un modo, me siento de otro, y entonces empezamos como a forjar la vida sobre algo muy, muy endeble, ¿no? Que es como una tierra movediza donde te hundes, ¿no? Aparte de que no te apoyas. Bien, respecto de los demás, también aparece claramente el deseo como de abrazar a todos. El deseo de que nadie se quede fuera de tu vida, ¿no? Evidentemente, lo vemos sobre todo en negativo, cuando estamos enemistados con alguien, cuando no queremos hablar con alguien, cuando se enfría una relación, no estamos bien. O sea, ese no estar bien significa que no es verdadero, ¿no? Y este estar bien no es simplemente sentimental, es que va mucho más profundo. O sea, es mucho más profundo. Afecta tu razón, afecta toda la persona. Y evidentemente es criterio para darnos cuenta de que el corazón, ¿no? Como que la persona no está hecha para vivir de ese modo, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que estamos hechos para otra cosa. Claro, muchas veces, que es lo contrario al laboratorio de la fe, es montarnos, ¿no? En la cinta transportadora. Es decir, que no nos damos cuenta, ¿no? O sea, que vivimos tan ajetreados, vivimos con tanta actividad frenética, que no te paras a darte cuenta de lo que te está pasando, ¿no? Y es que es una realidad que vivimos muchas veces, que es que no da tiempo ni a parar, pero también porque vivimos de muchos estímulos. Y entonces vamos de estímulo tras estímulo, ¿no? Y no sé, muchas veces, ¿no? Cuánto... bueno, diré, la entrevista esta que están haciendo a Rocito, ¿no? Que a veces en el periódico digo, como que siempre viene una noticia, digo, joder, tan importante está siendo esto en el mundo, que... pero al final, claro, pero estás ahí 2 horas pegado a la tele y estás sintiendo y entonces lloras con Rocito y no sé qué y entonces te preguntas, entonces tú te crees que eso es vivir. Estar allí delante del televisor, ¿no? Y sin embargo, si tuviéramos una lealtad con cada uno de nosotros, veríamos, o sea, cuánto da de sí eso en la vida, cuánto aporta, cuánto te llena, cuánto realmente aporta a tu vida. Y luego veríamos, que esto lo que estoy diciendo ahora lo más importante, qué efecto tiene sobre nuestra vida, ¿no? Porque no creo que nadie vaya más contento a trabajar por haber visto a Rocito en la tele. No, o sea, no creo que nadie tenga más ganas de amar. O sea, no, o sea, como que ves que eso se queda allí en un momento sentimental, donde tal, y te vas a la cama, y al día siguiente, pues a vivir como puedes, ¿no? O sea, que lo que hacemos propiamente en el tiempo libre, vemos que lo primero, que no nos damos cuenta si nos llena o no nos llena, porque no nos paramos. Y cuando te paras, ¿verdad? Muchas veces da miedo, ¿no? Porque, por ejemplo, a mucha gente le cuesta muchísimo estar en silencio. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ¿no? El corazón, ¿no? Te dice algo que no te gusta, ¿no? Y entonces, como o no estamos acostumbrados, o... Entonces, claro, muchas veces vivimos la experiencia, vivimos la relación con la realidad, pero sin que haya un eco en nuestro corazón, aunque nuestro corazón esté gritando literalmente, esté gritando de insatisfacción, esté gritando de tristeza, esté gritando de infelicidad. Y sin embargo nosotros le estamos como narcotizando, es decir, anestesiando con un montón de cosas, ¿no? Y yo lo entiendo, ¿no? Porque a veces es difícil escuchar al corazón, ¿no? Porque y cuando digo escuchar al corazón, ya me entendéis, ¿verdad? Que no me estoy refiriendo a nada sentimental, ¿no? Aunque tenga que ver con el sentimiento. Es algo todavía más profundo, es todavía más nuestro. Es como algo que llega hasta lo más hondo de nuestro ser, ¿no? Y cuando uno lo experimenta, es eso, ¿no? Tanto para bien como para mal, ¿no? Tenemos ahí un precioso instrumento, una brújula,
que es este corazón que nos permite, ¿no?, ver si el camino que estamos tomando es verdadero o no es verdadero. Y nos lo dice, y no nos engaña. El otro día me decía un adolescente, ¿no?, como hablando como que el corazón, ¿no? Dice, es que el corazón, como diciendo, no falla, ¿no? No falla. Y claro, si yo entiendo corazón por lo que siento, pues ya la he fastidiado, porque entonces estamos en el punto donde hemos empezado. La relación con las circunstancias, fija, podía hablar de más cosas, ¿no?, de los demás, de mí mismo, ¿no?, de muchas cosas, pero en el fondo, cuando uno entra en esta dinámica, empieza él mismo solo a aprender, porque se empieza a dar cuenta que el deseo de su corazón es mucho más importante y que no le da igual las cosas, que no le da igual ir a trabajar de un modo, que no le da igual tratar a su mujer, a su marido de un modo o de otro, que no le da igual lo que hace en el tiempo libre, ¿no? Porque esta dinámica se pone de manifiesto sobre todo en el tiempo libre. Porque ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿A qué lo dedicas? ¿Cómo estás mientras haces eso? ¿Cómo te vas a casa? ¿Cómo te levantas por la mañana después de haber hecho eso que crees que era tan importante? Si esto no tiene una incidencia, lo que hacemos en el tiempo libre, ¿no? Si no miramos eso, pues nunca crecemos, nunca aprendemos. Pero esto es muy bueno porque en la medida que crezca estas dimensiones es donde vamos a ir descubriendo que estamos creciendo en la fe, se está transmitiendo la fe. Y ya os digo siempre, no porque hagamos todo bien, no porque de repente cambie todo y hagamos todo bien, no, porque aparece el deseo de que todo sea más verdadero. Y es una tensión en el sentido como una goma, ¿no?, que la vas tensando, ¿no? Está preparada para salir disparada. Esa es la posición adecuada, que cuando la tensión está, cuando esta inclinación es verdadera, evidentemente se convierte en petición. ¿Por qué? Pues porque ves tu fragilidad, porque ves tu incapacidad. Y entonces nos dirigimos, ¿no?, a aquel que hace nuevas todas las cosas. Pero si no existe este deseo de cambio, si no existe esta tensión de amor, si no existe este realmente querer mirar, amar todas las cosas conforme, ¿no?, a lo que hemos conocido, porque aquí la clave está en conocer de un modo distinto las cosas. Pero para esto ha venido Jesús y para esto existe la Iglesia, para darnos a conocer un modo más verdadero de vivirlo todo. De vivirlo todo. Claro, Jesús ha inaugurado una nueva modalidad de relaciones humanas, de vivir la relación en la familia, en el matrimonio, de la amistad, de las ofensas, los límites, la política, la sociedad, todo, ¿no? El ocio, el tiempo libre. O sea, Jesús ha venido y nos ha mostrado un modo de vivir, ¿no? De hecho, dice Jesús que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Bueno, pues cuando yo veo esa vida, cuando veo en alguien esta vida, porque si tú no la ves en alguien, no te la puedes ni imaginar, y sin embargo, cuando la ves en alguien, es cuando empieza esta dinámica realmente del deseo. Pero del deseo, es decir, de una orientación, como la brújula, es una orientación continua hacia el norte, que el norte ¿qué es? El norte es cómo ama, cómo vive, cómo se relaciona nuestro Señor. Que lo veo además en personas concretas, que veo que es posible vivir de otro modo. Entonces, en la medida en la que yo voy conociendo esta verdad, me voy dando cuenta de que también es para mí, ¿no? Y de hecho, en ese camino de petición, te sorprendes muchas veces participando de esa mirada, participando de ese amor, participando de ese perdón, participando de esa paz, participando de esa alegría, y te sorprendes, porque tú no lo puedes hacer, ¿no? No seríamos, no, yo por lo menos no me considero tonto, ¿no? Para no hacer las cosas mejor, para no querer vivir mejor, y si estuviera en mi mano, pues ya lo haría yo todos los días, pero veo que no puedo, ¿no? Primero, no renunciar, que ese es el primer milagro. O sea, una persona que dice, no, es que en el trabajo tienes que ir, vivir como puedas, acaba cuanto antes, y
Solamente se puede vivir así el trabajo, ¿no? Un matrimonio. Pues el matrimonio llega un momento donde ya tienes que hacer, mira, que él haga lo que pueda, yo hago lo que puedo, nos entendemos, hacemos y tal, pero amarse, entregarse de verdad, eso es solamente en las películas, ¿no? Bueno, pues. Y sin embargo, cuando ves a alguien en el trabajo distinto, cuando ves a un matrimonio amarse de otra forma distinta, cuando ves a alguien, ¿no? Que ahora entramos en el segundo punto, que es muy rápido, porque en el fondo es todo lo mismo, pero las circunstancias, ¿no? ¿Por qué se nota la fe? O sea, ¿en qué sentido se verifica la fe en la relación con las circunstancias? Pues mirad, una cosa súper clara. Cuando yo quiero vivir todo lo que me pasa, cuando quiero afrontar todo lo que me ocurre, lo contrario sería mirar a otro lado, sería meterlo debajo de la alfombra, es decir, arrinconarlo, ¿no? Pasar página, que decimos, ¿no? Meterlo por allí. Entonces, ¿por qué sabemos que está creciendo nuestra fe? Porque tenemos en nosotros el deseo de que nada se pierda, de que nada sea inútil, de que nada sea en vano. Pero claro, cuando aparece esto en la vida, para mí es un signo clarísimo de que la fe está actuando, de que la fe realmente está siendo fecunda. No, si yo veo una persona que dice que tiene fe, pero todas las circunstancias, o sea, lo único que desea es pasar página, no mirar, o sea, mirar a otro lado, no quiero saber nada, que acabe cuanto antes, pues te das cuenta, ¿no?, de que no ha entrado todavía esa dinámica propiamente de la fe. La fe impulsa, la fe te lleva hacia el deseo de relacionarte con todo lo que te pasa, de querer vivir cada circunstancia hasta el fondo, y a veces es dolorosa, y a veces se sufre, y a veces, pero ya sabes que no quieres perderte nada de la realidad. Este es otro aspecto que aparece clarísimamente. Y el tercero, y así dejo ya espacio a las preguntas, pues es la relación con Dios, es decir, o sea, este es uno de los que más se ve porque está relacionado con los otros dos. Lo dejo para el final porque es la clave de bóveda para entender la relación con uno mismo y la relación con los demás y con las circunstancias. Es decir, ¿qué es lo que me permite a mí considerar al otro o la circunstancia como algo vivible, como algo digno de ser amado, como algo que quiero entrar en ello? Bueno, pues porque lo que está en juego fundamentalmente es la relación con Dios. Entonces, la relación con Dios es lo que permea, lo que atraviesa toda la vida. Es decir, la fe se verifica cuando uno tiene el deseo de amar, de encontrarse, de reconocer, de conocer, de dejarse corregir, de dejarse enseñar, ¿no?, con todas las modalidades, a través de todo lo que nos pasa, a través de todas las personas. Es decir, ¿qué es lo que la fe nos impulsa? Pues nos impulsa a querer amar al Señor en toda circunstancia. Amar en el sentido de entrar en relación con Él. Amar en el sentido de que nada ocurra sin que tenga que ver con Él, ¿no? En este sentido, amar, es decir, no hacer nada sin Él, ¿no? Y luego esto, pues cada uno en su camino, porque a mí se me olvida muchas veces, porque no me acuerdo de Él muchas veces, porque a veces hago un montón de cosas y no lo tengo presente, pero yo tengo un deseo inmenso de que eso cambie. O sea, de que realmente yo me pueda encontrar con Él, pase lo que pase, y esté con quien esté. Y ya os digo que a veces, pues allí mismo, ¿no?, pues traicionas lo que has conocido y te olvidas, y bueno, pero eso no quiere decir que no tengas el deseo y que no pidas por ello y que continuamente no te pongas en camino, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta a las personas que lo viven de un modo más verdadero, porque aquí está la clave. La clave de la experiencia es incorporar a la vida las personas en las que vemos cumplido, ¿no?,
lo que nosotros deseamos, porque el gran signo del Señor en nuestras vidas es justamente este, poner personas que nos ayuden en este camino, ¿no? Y así crece la esperanza y así crece nuestra fe. Bueno, habría muchas cosas más, pero si hay alguna pregunta, ¿vale? Os voy a poner un vídeo mientras preguntáis, no os distraigáis mucho. O sea, un par de vídeos, ¿no? Como que la fe, cuando es verdadera, se nota, ¿no? Se nota. Ya veréis cómo a estos también se les nota. Este me lo habéis visto alguna vez. Bueno, tú has hecho arroz. O sea, si nosotros, ¿no? Si la gente que se encuentra con nosotros, ¿no? No percibe, ¿no? Esto, pues, evidentemente, pues, la fe, pues, será como todas, ¿no? O sea, pero aquí la cuestión es si hay algo que se nota, ¿no? Y no solamente por tu cara bonita, ¿no? Que ahí que se ve muy bien, ¿no? Pero yo lo que muchas veces digo, ya, pero se nota, se tiene que notar. O sea, porque si no, ¿cómo se comunica la fe, ¿no? ¿Cómo se transmite la fe, ¿no? Si no se nota. Hay otro que también me gusta mucho, que además... Mirad dónde está metido, ¿eh? Yo me compré este coche pensando que era eso, pero no. No, no, el coche no daba eso. Pero fijaos, ¿no? Qué bonito como, ¿no? La publicidad dice, joder, si hubiera un coche que te permitiera vivir en medio de ese pedazo de atasco, de ese jaleo y de ese caos, con esa paz, ¿no? Y con esa alegría, pues yo me lo compraba, ¿no? Yo diría, pues estupendo, me lo compro, ¿no? Y sin embargo, pues nos damos cuenta de que, bueno, yo me di cuenta que tengo ese coche, que no creáis que tengo el Toyota Auris, pero no era eso lo que me daba a mí esa paz y esa alegría, ¿no? O sea, que se nota, ¿dónde? Pues cuando estás en un atasco, ¿se nota dónde? Pues cuando tienes un problema, cuando te has enfadado con alguien, cuando te duele, no sé, se nota. Si no se nota, por eso tenemos ahí, ¿no? Un punto que es el laboratorio de la fe, ¿no? Y es un punto de verdad. Es un punto donde descubrimos si estamos por buen camino o no. Yo no tengo miedo de decir, oye, mira, es que a mí esto que hacemos, yo dedico los martes a hacer esto, los miércoles a hacer esto, los jueves a hacer esto, pero yo estoy siempre igual. O sea, no cambio nada, no cambio en el sentido, ya os digo, moralista, sino que ni siquiera nace el deseo de cambiar, de abrazar, de querer vivir las cosas de otro modo, ¿no? Y sin embargo, cuando aparece ese deseo, cuando aparece y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Porque en el fondo el deseo es parecernos cada día más, pues, al Señor, ¿no? Eh, bueno, bueno, lo de los vídeos era para las preguntas, pero si alguno va a preguntar, vale. Dice, pregunta Arancha, ¿cómo se puede amar una situación que no se debería amar? No todas las situaciones se pueden acoger y amar. No todo es salvable. Mirad, aquí hay una cosa muy interesante. A veces confundimos, ¿no? Precisamente por esta dinámica del conocimiento,
confundimos una forma de amar con una forma sentimental de amar, ¿no? O sea, cuando un padre corrige a su hijo, le está amando. Y los sentimientos son malísimos. Son malísimos. Es decir, los sentimientos son de tanto tú que lo pasas mal porque tienes que hacerlo, pues tu hijo, tu hija o quien sea, ¿no? Un amigo o tu marido, ¿no? Que ves que tampoco, que no es que lo pase bien, ¿no? Pues sufre y ahí no estamos amando. O sea, amar a veces conlleva decisiones muy drásticas en la vida. Es decir, amar no es un buenismo, ¿no? Que a veces se ha confundido un buenismo. Entonces, no todo es salvable, no quiere decir, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? Por la pregunta, o sea, para Dios no hay nada imposible, ¿vale? Yo parto de aquí, ¿no? A lo mejor yo no sé amarlo, pero amarlo en el sentido, porque yo puedo amar muy mal a una persona, ¿eh? Y la puedo, por ejemplo, consintiéndola. Y estoy amando, ¿no? Pero es que le quiero mucho porque le compro todo. Bueno, pues a lo mejor eso no es amar, ¿no? Entonces, pero esto que yo os digo, no es que yo lo diga como un principio, sino que esto se experimenta. O sea, que se experimenta, que cuando uno parte de la experiencia y está atento a la experiencia, puede discernir si la decisión que ha tomado es adecuada o no. Lo primero, por su propio corazón. Y lo segundo, por el efecto que tienen las decisiones que tomamos. O sea, yo lo que veo es que todo se puede amar, pero no confundamos amar con un sentido, es que no sé cómo explicarlo, con un buenismo quizás sea la palabra más adecuada, ¿no? O sea, que a veces pensamos que amar, ¿no? Y claro, vemos las consecuencias que tienen unas ciertas decisiones que tomamos en nuestra vida respecto del amor, que son terroríficas. Y sin embargo las tomamos, ¿no? O creímos que las tomamos precisamente por amor. Yo he tomado decisiones en mi vida por amor muy duras, que no todo el mundo entiende, ¿no? Pero justamente por amor, por amor en el sentido, por el mayor bien de la persona. ¿Cuál es el mayor bien de la persona? ¿No? ¿Qué es lo que más le ayuda a la persona? ¿Qué es lo que más le hace crecer? Son las preguntas que hay que hacerse. No, ¿qué es lo que hace sentirle mejor? ¿O qué me hace sentir a mí mejor? No, porque yo he tomado decisiones que me han hecho sentir molesto, en el sentido sentimental. Pero por dentro, o sea, es decir, en la experiencia, el afecto y la razón, tenía una satisfacción muy grande. No sé cómo explicar esta combinación, pero esto es una combinación muy importante. Porque sentimentalmente no estás bien, pero el afecto y la razón están muy bien. Pero claro, si yo, el afecto y la razón nunca los hago caso, nunca los entiendo, nunca trabajo en ello, nunca tal, pues yo no puedo diferenciar esto. Por eso, claro, hay mucha gente que te dice, pues tú es que, bueno, tú digo, eres insensible. Cuidado, porque estamos reduciendo de nuevo la experiencia a un sentimiento, ¿no? Yo podría amar o tú podrás amar de un modo más verdadero, pero cuidado con no reducirlo a un sentimiento, ¿no? Porque entonces se confunden muchísimo las cosas. Bueno, si no te respondo, vuelvo a preguntar, que no pasa nada. Carlos, en la parte inicial, cuando hablabas de la relación con la realidad reducida al sentimiento, me parece que es algo de adultos y jóvenes. Por ejemplo, lo vemos en las campañas políticas ahora. ¿Dónde? Ahora. ¿Dónde, en qué aspectos de la vida se ve más que domina el sentimiento en la vida? Si puedes poner ejemplos de adolescentes o jóvenes con los que te relacionas. Sí, o sea, es que ejemplos hay muchísimos, muchísimos, Carlos. O sea, es una continua, por ejemplo, ¿no? Que esto pasa en casa, es un ejemplo muy típico de casa, ¿no? Tu hijo, que está en el sillón, ¿no? Viendo una película. Sentimentalmente
está bien, está a gusto. Es una película que le gusta, ¿no? Todo, fijaos que estoy hablando de los sentimientos, ¿no? Todo el rato. Y entonces le dices, oye, hijo, ¿me ayudas a poner la mesa? Sentimentalmente, dice, no quiero. Sentimentalmente, se queda allí en el sillón. Sentimentalmente, ¿no? Ahora, ¿cuándo cambia? Es decir, cuando hay una razón y un afecto que son más incidentes que el sentimiento del sillón y del impacto. La gente que está viendo pues algo que le está impactando mucho, ¿no? A nivel sentimental en la tele. Pues, o sea, tú nunca le vas a provocar intentando generar un impacto sentimental distinto, ¿no? O sea, más fuerte. Yo me acuerdo siempre cuando en las parroquias empezó la época de pues poner un futbolín, poner un billar, o sea, intentando simular los sentimientos, ¿no? Externos de los chavales, ¿no? Y entonces, claro, pero es que tú, frente a la PlayStation, ya puedes tú hacer lo que quieras sentimentalmente, porque es demasiado impactante sentimentalmente la Play, ¿no? O sea, te coge tanto el sentimiento que casi te coge por entero, ¿no? He visto a chavales, o sea, padres que me dicen, es que está 4 horas, 5 horas, es que no se mueve. Es que, o sea, casi se le quita hasta el hambre. O sea, cuidado porque... Entonces, ¿dónde cambia esto, no? Evidentemente le dices, bueno, ahí entran distintas técnicas, ¿no? Pero la primera vez que lo hace, yo de dónde parto digo, mira, mi hijo no es más feliz que cuando entrega su vida. Yo esto lo sé, esta es la verdad de mi hijo. Él no lo sabe todavía. Entonces yo tengo el deber, o sea, de educar, digo a mi hijo, como digo a mi vecino, como digo a mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, el momento en el que hay que aprovechar, por eso hay que aprovechar mucho este laboratorio de la fe, con los amigos, porque en el momento en el que te ayuda, y además lo hace contigo, porque esto es muy importante, ¿no? Que no lo hagas solo. O sea, lo hace contigo, no sé qué, no sé cuántos, y luego hay que preguntarle, hijo, ¿cómo estás? ¿No? Sentimentalmente, dice, no le puedes decir, ¿estás mejor ahora que cuando estabas en el sillón? ¿Pero qué significa ese mejor? ¿Te estás hablando sentimentalmente? Te va a decir que no. No. Te estoy intentando como pasar a otra capa, que es esta capa del afecto y la razón, donde él puede descubrir la satisfacción que provoca entregar la vida, aunque sea poniendo la mesa o por un amigo. Hay que aprovechar muchísimo, por eso es tan interesante todas estas iniciativas de ayudar a los demás, porque ponen de manifiesto una dinámica, ¿no? Para la que la persona está hecha. Entonces, los adolescentes, cuando empiezan a conocer este punto, empiezan a guiarse no tanto por el sentimiento, sino por más factores. Y les cuesta muchísimo, porque lo de alrededor es un bombardeo continuo de estímulo sentimental. Entonces tú intentas hacer razonar, o sea, que use la razón y el afecto tu hijo, y dices, joder, es que estoy parecido contra una pared. Pero claro, porque el estímulo de fuera es justamente este, ¿no? O sea, yo aquí con los jóvenes y adolescentes te das cuenta de que cuanto más los educas, yo por ejemplo, ¿no? Los que son ahora universitarios, siempre me lo dicen, ¿no? O sea, lo agradecidos que están a un tipo de educación así, porque se dan cuenta de lo expuestos que están a que su libertad esté fundamentada y movida solamente por el sentimiento, y cuando se toman en serio sus corazones, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que hay otros criterios que mueven la libertad. Si es que a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Que tú estás en el sillón y que estás tan a gusto y que estás viendo todo, y entonces tu libertad se mueve por otra información. ¿Cuál es la información? Yo, cuando hago esto con mi padre, estoy más contento, estoy más satisfecho, quizá la palabra sea satisfecho, ¿no? Y entonces en ese momento tienes la capacidad de levantarte del sillón, ¿no? O sea, la libertad te mueve, ¿no? Te arrastra, ¿no? Te empuja a levantarte, ¿no? Y a hacer algo que el sentimiento
no te está acompañando, ¿no? O otras veces, ¿no?, que el sentimiento no te acompaña. Estudiar, pues a mí no me acompaña el sentimiento, dicen los chavales, ¿no? No me acompaña. Yo es que no tengo ganas de estudiar. Vale. ¿Se puede conocer algo más en el estudio? ¿Hay algún factor más en el estudio que puedas tener en cuenta y que, aunque no lo sientas, sea un bien? Fijaos esa pregunta, ¿no? Ya dicen, no hay, es imposible, no existe, ¿no? Bueno, pues nuestra labor es precisamente educar en esta transmisión, ¿no?, que yo de la fe digo, a mí la fe lo que me ha permitido es amarlo todo, ¿no? Amar también el estudio, amar, ¿no? Empiezas a ver a los chavales cómo empiezan, digo en principio a pedirlo, ¿no?, a desearlo, O sea, yo lo que no me puedo conformar es con que, ni yo conmigo mismo ni con los demás, en que no exista una verdad que sea capaz de mover toda la libertad, ¿no? Porque si no, o sea, estamos jugando como en un doble rasero, ¿no?, un doble nivel, ¿no? Parece que a mi hijo, ¿no?, le valen cualquier cosa, ¿no?, que sentimentalmente está muy contento y tal, pero yo, por mi propia experiencia, sé que no. Y no porque sea más mayor, sino porque tiene el mismo corazón que yo. Entonces ahora, ¿cuándo se da cuenta? ¿Cuándo empieza a tener en cuenta este criterio? Pues no lo sé. Yo el otro día me sorprendía muchísimo con uno de los adolescentes que empezaba a hablar, ¿no?, del corazón como criterio, y además poniendo ejemplos de situaciones que sentimentalmente nunca lo habría hecho, y sin embargo hay otras razones, otros motivos por los que él dio ese paso, ¿no? Y entonces ves cómo se mueve. A mí esto es lo que me interesa, ¿no? Algo que sea capaz de, o sea, de traer a mi vida unas razones que me permitan moverme hacia ellas. Es decir, y ya te digo, con todas mis resistencias y con todos mis olvidos y con todo lo que queráis. Pero yo sé hacia dónde quiero ir. Yo sé qué quiero con esta persona. Yo sé lo que quiero de este trabajo. Yo sé lo que quiero, ¿no? Luego me pongo en camino, me caigo y tal. Pero siempre me levanto, voy hacia allí, lo pido, ¿no? Es como un continuo levantarme hacia eso que he conocido como verdadero. Porque aquí está la clave. El ejemplo, ¿no?, que siempre pone nuestro amigo Julián, ¿no?, que a mí cuando lo puso en clase una vez, es como uno que ya ha gustado el jamón serrano, ¿no?, de pata negra, ¿no? Y ya le ha gustado. O sea, ya lo ha gustado. Y fíjate que ya digo gustado y no está hablando de sentimientos. Estoy hablando de algo más potente. Y ya lo has gustado, ya lo has probado, ya lo has experimentado. Ahora, una cosa de menos verdad que esa, a ti ya no te vale. Ya puedes tú decir lo que quieras. Pero tú, o sea, si pudieras, comerías todos los días ese jamón. Todos los días. No tendrías ninguna duda, ¿no? Pero a nuestros hijos, a todos los que se nos encomiendan en la fe, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, ¿no?, a los alumnos, les pasa lo mismo que a nosotros, que están hechos para la verdad. Están hechos para la verdad. Pero claro, el problema es, si no hay verdad, y si la verdad es sentimental, entonces fijaos qué caos tienen los pobres, ¿no?, que tenemos los adultos, ¿eh? O sea, yo veo un montón de gente tomando decisiones súper importantes solamente por aspectos sentimentales, pero muchísimas. Entonces, claro, los que me conocéis ya decís, ya es... pero claro, hay mucha gente que no oye hablar de esto. Mucha gente que no tiene en cuenta estos aspectos en la vida, ¿no?